Iniciamos esta edición del Campo, la industria verde, con el indefectible tema impositivo. Estamos en medio de una protesta fuerte, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, con adhesiones de otras provincias. Y nos parece interesante conversar de este tema con Santiago Sáenz Valiente, experto en cuestiones impositivas. Te convocamos nuevamente porque uno de los temas que estuvo en el candelero es que, bueno, la protesta por ahí no tiene sentido porque al fin y al cabo la evaluación fiscal estaba muy atrasada y hay una actualización que es pequeña en términos de lo que incide por hectárea. ¿Por qué no ponemos las cosas en su verdadero plano, Santiago? ¿Qué tal, Héctor? Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, a ver, la preocupación está en que el inmobiliario no está aislado, no está solo en el mundo, ¿no? Sabemos que es un impuesto más de todos y que la verdad que los impuestos patrimoniales, como son mundialmente se aplica un pequeño porcentaje y la idea es que sirva como elemento de control para ver los incrementos del patrimonio que tenga una contribuyente. En el caso del inmobiliario, la verdad es que hay una triplicidad de impuestos que preocupa, porque no solo está el inmobiliario, sino atado está el impuesto a los bienes personales en algunas situaciones, que es, ahora vamos a hacer una aclaración, porque la verdad es que el inmueble rural está exento del impuesto a los bienes personales. Pero curiosamente la interpretación del fisco es que exclusivamente esta exención corre cuando está arrendado el campo. Cuando está explotado, el fisco interpreta, y hay un fallo judicial también, el señor Camilo González, que la ligó en su momento, el fallo interpreta y la FIP interpreta de que el inmueble rural deja de tener ese carácter para formar parte de lo que vendría a ser la empresa unipersonal, el patrimonio. En consecuencia, se interpreta que está grabado. Así que conviene alquilar el campo. Desde ese punto de vista sí, pero cuidado con ingresos brutos con el 6% del arrendamiento, ¿no? No nos olvidemos que aumentó un 70% en el último año. Claro. Por un lado eso. Por el otro lado, como tercer impuesto, tenemos el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, a la herencia, que se justifica como un impuesto comparativamente con otros países del mundo, pero lo que no se refieren, ¿qué pasa con impuestos patrimoniales? Bienes personales en otros países del mundo no existe. Pero yendo al punto del inmobiliario, sin duda, a ver, en primer lugar, el hecho de que no se haya modificado la evaluación fiscal desde el año 1995, en realidad no significa que no haya aumentado el impuesto. Porque la alícuota sí cambió y sobre todo a partir del año 2006 aparecieron unos índices llamados índices de productividad zonal. Dividieron la provincia de Buenos Aires en 6 partes, en 6 zonas, y a cada zona le aplicaron un coeficiente en virtud de la supuesta riqueza de la tierra, generación futura de renta. ¿Qué pasa? En realidad esto es absolutamente, diría, ilegal. ¿Por qué? Porque la propia ley de coparticipación federal dice que no se pueden crear impuestos análogos a los nacionales. Y fijándolo de esta manera estarían fijando un análogo a los nacionales. Esto fue hasta el 2012, hasta la ordenanza fiscal que rigió a partir del 1 de enero del 2012. Pero la verdad que este impuestazo, como se le denomina, que tiene 2 partes, que hay que aclararlo claramente, una es el decreto 442 y el otro es la ley, ¿no? Que salió por consenso, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Consenso telefónico. La verdad que la preocupación es grande porque las valuaciones fiscales aumentaron mucho, 6, 7 veces, 700% de aumentos de valuaciones fiscales. Campos en Tandil, por ejemplo, 700 hectáreas, con valuación fiscal de 500.000, pasaron a 4,5 millones de pesos, ¿no? Ahora el punto es, ¿qué pasó con el impuesto? Bueno, el impuesto no varía en la misma medida que la evaluación fiscal, porque cambian la metodología. Ahora aparece lo que se llama el valor óptimo. Entonces el valor óptimo, que es en función de la productividad, por acá tengo el decreto, de todas las jurisdicciones, de todas las zonas, le ponen, en virtud de la circunscripción, hay zonas divididas en 8 circunscripciones, 10, 12, 15, para ser más preciso, determinan el valor por hectárea. Ese valor por hectárea, por la cantidad de hectáreas, por el 50%, por la tasa, da el impuesto. Yo te puedo decir,
que hice algunos cálculos. A ver, casos concretos. Y en casos concretos, por ejemplo, General Pinto, con 813 hectáreas, pagaba un impuesto de 52.000 pesos anuales. 52.000 anuales. Va a pasar a pagar 286.000. Eso es un 5 veces, 549% de incremento. General La Madrid pagaba 77.000 pesos anuales, pasa a pagar 304.000. La problemática de esto es que además también tenemos la tasa vial. Y siendo una tasa, sabemos que tiene que haber una contraprestación de servicio. El tema es que la haya, ¿no? Seguro. No en todas las zonas la hay. Sabemos que no y que... Alguna zona puede haberlo en parte, pero... Sí. Hace mucho que los productores ya se han organizado para resolver los problemas de caminaría por propia cuenta. Por cuenta propia. Sí. El tema, yo creo que toca, y lo hemos conversado fuera de cámara contigo, el tema de las retenciones, ¿no? Bueno, claro, porque todo esto aparece como casi camuflado, es un aumento brutal de la carga, es un impuestazo, pero así todo no alcanza a ser el 10% o el 20% de lo que ya se lleva el Estado Nacional por retenciones. Hablando de retenciones, tengo un obsequio para vos. Mirá, tengo un obsequio bastante extenso, el obsequio donde acá tenés todo el traje de Perú. Ah, mira vos. Donde tenés las diferentes... Todos los granos, todas las todos semillas. Los granos, todas las semillas, para que te haga acordar las retenciones. Esto, digamos, que yo te agradezco mucho. Es un obsequio, sí, absolutamente. Bueno, fantástico. Pero si vos sos el Estado, o yo soy el que recibe esto como un don, lo corto por acá y te lo devuelvo. Claro, todo esto va para ese es el 30%, las arcas. 35%. Sobre el ingreso. Ese es el gran problema. Acá he leído un artículo en ámbito financiero que dice que estiman que en Buenos Aires los tributos llegan al 80%. Supongo que es el 80% de los netos, ¿no es cierto? No, yo no diría que en Buenos Aires. Yo creo que puede no estar mal el porcentual. Lo que me parece que está mal es el título. Estoy pensando, ¿no? Porque la verdad es que lo que sí se ha comprobado, que entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, la carga fiscal total está en el orden del 85%, 83%, depende de las zonas. Puede ser que con esta carga e incremento exponencial del inmobiliario, en determinadas zonas y sobre todo en los años malos, que dicen que se va a contemplar a través del tema de la emergencia, pero la verdad es que la emergencia está con problemas, porque la emergencia agropecuaria sabemos que tenés que tener una pérdida de capacidad productiva mayor al 50%, medido en función del promedio de los últimos 2 años, pero te lo ponen nominal. Y si vos tenés menos del 50% no tenés ningún beneficio de emergencia. Así que eso también es relativo, hay que ver qué pasa. Pero yo creo que puede ser que en algunas situaciones sea el 80% de la renta. Sí. Cuando, digamos que lo normal en una economía seria, digamos, en los países lógicos, ¿cuánto es una alícuota o una tasa del impuesto a las ganancias? ¿Cuánto se lleva el Estado para una empresa? No hablemos agro en Europa que está subsidiado o en Estados Unidos. No, por supuesto. Una empresa de cualquier tipo, comercio, industria. Mi preocupación general es que una cosa es la tasa nominal y otra cosa es la tasa real. En la Argentina tenemos un 35, hay países de Europa con 42, 45, pero lo que sucede es que nosotros tenemos inflación, hoy por hoy. Hay que ver cómo se mide y en qué periodo, pero hay inflación, eso está claro. Y no se permite ajustar el resultado por inflación, lo que hemos venido hablando muchas veces, y en definitiva se termina tributándose una ganancia ficticia, con la cual la tasa real no es el 35. Ese es el gran problema, Héctor. La tasa real no es el 35. Entonces, no, pero si de movida tenés un 35% de retenciones a la exportación, que es una detracción del precio, ni hablar. Entonces, ellos, aún suponiendo que uno no incurre en ningún gasto para sembrar, ya 35% parece. Por eso no me parece que este 80%... No, porcentualmente no. Yo lo que decía que no sé si era de la provincia de Buenos Aires. Es a nivel de impuestos nacionales, provinciales y municipales. El Estado en sus 3 formas, lo hemos conversado y lo hemos de alguna manera comprobado. En una panacea de no existencia de impuestos y todos los impuestos actuales, hablamos de un 85% por lo menos. Bueno, lo que es evidente es que, más allá de lo que es la exacción en sí mismo, esto está teniendo repercusiones concretas en la vida comercial, en la vida del interior, ¿no? O sea, se ha parado, está bien, hay un parate fuerte a nivel nacional de toda la actividad, pero en el campo las fábricas de maquinaria agrícola están sufriendo
una penuria muy seria. Se traslada, ¿no? El problema se traslada. No hay movimiento para la próxima cosecha gruesa, los productores están viendo cómo cierran primero esta campaña. Los rindes son bastante bajos, ¿no? Los en rindes general, son bajos. Se estaba estimando. Sí, y a pesar de los rindes bajos, estas cosas son costo fijo, digamos. Bueno, eso te iba a decir, el tema de los pequeños productores de 150 o 200 hectáreas les va a pegar fuerte porque no tienen economía de escala, no pueden absorber un aumento. Y creo que, insisto, que el inmobiliario no se puede mirar como impuesto aislado. Es decir, ese es un poco el tema, porque fíjate que las retenciones, cuando vos tenés poca producción, poco rinde, te pegan, digamos, mucho más virulentamente en tu renta al tener poco rinde, porque no tenés cómo repartirlo. Entonces, si vos podés generar pocas ventas, no te alcanza para solventar los gastos fijos. Pero supongamos ese mismo campo que vos comentabas recién de 800 y pico hectáreas en la zona de Pinto, ¿no? Que puede ser hoy un buen campo agrícola, con un rendimiento de soja de 3.500 kilos, suponete. 2.000 kilos para el productor y 1.500 para el Estado. Esos 1.500 kilos es 1,5 toneladas. Y hay que repartirlo con todos los gastos, ¿no? Por supuesto. Pero a precio internacional, esos 1.500 kilos son hoy $700, ¿no? Son 2.000 pesos. Multiplicado por 800 hectáreas son 1.600.000 pesos, ¿no? Cuando el impuesto inmobiliario son 200.000. O sea, a pesar de que es un exabrupto, sobre todo en un mal año, y además en esa zona ahora están también padeciendo problemas de inundaciones y de levantar la cosecha. Bueno, están pagando 2 millones 1,5 millones en retenciones, o 2. Y 300.000 en esto. Sí, mirado así, claro. Sin duda. Y uno puede decir, bueno, lo que pasa es que es la gota, ¿no? Es la gota que rebalsó. Claro, y además es un cheque que se firma. Esa es la diferencia grande que tiene con las retenciones. El tema psicológico en el tema impositivo es una componente fuertísima. Es terrible. De hecho, nosotros como contadores, en realidad tenemos que haber sido psicólogos primero antes de recibir el título de contadores, porque realmente el tema psicológico es una parte esencial de nuestro desarrollo profesional, desde ya. Debiera ser de otra manera. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos en esta tarea de tratar de entender un poco más y de desarticular los argumentos que se le hagan. Pero al final, por hectárea y al lado del valor de la hectárea no es nada. Al lado del valor de la producción el punto es la exacción. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a vos y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde.